¿Alguna vez has recibido un SMS ligeramente sospechoso de tu banco, donde te metían muchísima prisa para hacer algún inicio de sesión o algún pago a través de algún enlace? Lo más probable es que sí. Y eso tiene un nombre, eso se llama phishing. Y no quiere decir que te vas a ir de pesca con tu tío, aunque el significado tiene mucho que ver, porque al final el atacante está lanzando un anzuelo y quiere que piques. Pues recientemente recibí 2 de esos SMS y en vez de ignorarlo, me puse a indagar un poco más, hasta el punto de llegar a fastidiarles un poquito los negocios que tenían montados estos delincuentes. En el vídeo de hoy os voy a contar qué es el phishing, por si todavía no lo sabéis, cómo fastidié 2 intentos de ataque que me llegaron, con sus complicaciones técnicas y todo lo que me encontré por el camino, y por supuesto cómo podéis detectar y defenderos vosotros también de estos ataques. Así que si te interesa, quédate a ver el vídeo completo. Un ataque phishing es básicamente cuando el atacante se hace pasar por alguien que no es. Alguien como una empresa, podría ser Netflix, Correos, la DGT, para que tú inocentemente le des tus datos sin haberte dado cuenta. Lo están haciendo tan bien que a mí sinceramente ya me está dando pánico recibir un SMS al móvil porque ya no sé si es real, si es mentira, si vivimos en una simulación o qué. Con el paso de los años, el phishing se está volviendo un método muy popular entre los delincuentes y desgraciadamente van aumentando los casos exponencialmente. Mirad, para que os hagáis una idea, en 2020 hubieron registrados 1,8 millones de ataques phishing, pero es que 2 años después, en 2022, la cifra subió a 4,8 millones. 3 millones más de casos, va aumentando más del 150% cada año. Ni el Bitcoin se atrevió a tanto. Y bueno, todas estas métricas al final son aproximadas. También cuentan mucho en entornos empresariales, pero si contasen realmente lo que recibimos las personas de a pie como tú, como yo, créeme que habría muchísimos más casos. Y os diré algo curioso. ¿Sabéis cuando sale alguna de estas noticias que dicen que han hackeado la DGT o que el Corte Inglés ha sufrido una brecha de datos y todo eso? Que bueno, aquí en España últimamente son muchas las empresas que están siendo atacadas, pero eso es un tema aparte. Pues bien, ese robo de datos no tiene por qué haber sido a través de phishing, porque existen muchos más métodos que utilizan, pero a partir de todos estos datos robados, emails, DNIs, números de teléfono, sí que dan pie a que se produzca un ataque de phishing masivo. Mira, te lo voy a explicar para que lo entiendas un poco mejor. Imagínate que nuestro personaje, Top Hacker Ruso 87, hackea el Corte Inglés porque tienen una brecha de seguridad, la que sea. Ahora, Top Hacker Ruso 87 intentará extorsionarles pidiéndoles una barbaridad de dinero a cambio de no publicar esos datos o venderlos. Estas extorsiones no se suelen pagar, porque bueno, es bastante obvio, nunca habría que pagar ninguna extorsión porque no solucionas ningún problema. Pues entonces, al cabo de ese tiempo que puso Top Hacker Ruso 87, él mismo venderá los datos en la Deep Web o incluso los publicará gratis. Lo suelen vender a un precio bastante asequible, un precio que seguramente nuestro otro protagonista ficticio, Paquito37, lo pueda comprar. Ahora Paquito37 tiene los datos de miles y miles de personas que sabe que son del Corte Inglés y tiene sus correos, sus nombres y sus teléfonos. Paquito solamente tiene que hacer una página web falsa, la hostea donde sea y les manda un email o un SMS masivo a todas esas personas. Esta página tiene algo especial, y es que cuando introduces los datos, en vez de iniciar de sesión en la página original, se los envía a Paquito37, nada más y nada menos. Esto puede ser con el login o con un pago bancario, que es bastante más dañino. Eso depende del atrevido que sea nuestro protagonista Paquito37 y de lo que quiera simular para que tú caigas en el anzuelo. Con estos datos de sesión también los puede coger y vender o usarlos él mismo para entrar en tu cuenta. Se suelen vender, también os digo. Estos mensajes son idénticos a un mensaje real que te podría llegar, ya que estos ciberdelincuentes estudian muy bien qué tipo de mensajes enviar, pero tienen algo en concreto muy llamativo, y es que siempre te meten prisa por algo. Es decir, Paquito37 no te va a decir descubre las nuevas ofertas del Corte Inglés pulsando aquí. No, Paquito37 va a querer que tengas prisa. Te va a decir que han entrado en tu cuenta, que necesitas cambiar la contraseña, que va a expirar, que te han hecho un cobro. Sí, y juegan contigo. Te meten prisa y te crean una necesidad de urgencia, de entrar en el enlace sin mirar lo que es. Es así como juegan. Da igual que alguien que tenga toda vuestra información os esté diciendo este tipo de cosas. Cuando os meten tanta prisa por un mensaje escrito,
bueno, incluso llamadas, que eso ya es next level, es seguramente un ataque de phishing. Al final del vídeo os explicaré cómo detectar bien estos casos y qué truquillos utilizo yo para ir más prevenido, pero mucho cuidado. Y bueno, no hace falta que lo diga, pero si alguna vez se os va la cabeza y queréis hacer algo similar a esto, queréis ser vosotros el Paquito 37 de esta historia, mucho cuidado. Si os pillan, os pueden imputar un delito de estafa, que las penas son de 6 meses de cárcel a 3 años, pero si incluso Paquito 37 hiciese algo con esos datos, como contratar algo en nombre de alguien, o bueno, al final suplantar su identidad, también le podrían imputar otro delito de 6 meses a 3 años de cárcel. Así que mucho cuidado, no quiero tonterías, aparte de que no es ético que hagáis esto, pensad también en las consecuencias, porque estas cosas se acaban pillando. Y ahora ya que sabes qué es el phishing, te voy a contar qué es lo que me llegó recientemente y qué acciones tomé para fastidiar a estos criminales que estaban tan contentos porque iban a robar un montón de cuentas bancarias. Pero voy a daros un consejo más de ciberseguridad, y es que seguramente alguna vez os ha saltado el dichoso mensaje de que no tienes Windows activado, y obviamente como no os sobran 145 euros para una licencia, lo habéis ignorado hasta que molestaba tanto que habéis buscado algún crack o activador para que por fin se vaya ese dichoso mensaje. Un activador que te pide que desactives el antivirus y que lo ejecutes como administrador. Pues déjame decirte lo obvio. Usar estas cosas tiene mucho peligro y seguramente estés metiendo un virus en tu ordenador sin ni siquiera saberlo. Pues eso se acabó, porque gracias a Keysoft estoy sorteando una clave de Windows 11 para todos aquellos que sigáis los pasos que hay en la descripción. Pero si no podéis esperar, o simplemente necesitáis una clave para otra versión de Windows o de Office, tengo un descuento bien jugoso para vosotros. Y os presento Keysoft. Keysoft es una plataforma que compra claves OEM oficiales al por mayor, por lo tanto les salen más baratas y, de forma totalmente legal, las puede revender para que tú y que yo las compremos a un precio realmente bajo. Y todo esto, repito, es legal por mucho que a Microsoft no le guste. La clave te la entregan al instante y te tienes que olvidar de líos y de precios abusivos que realmente no lo valen. Y para que os salga a un mejor precio, me han dejado este código DEVCA50 para que os hagan el 50% de descuento en claves de Windows, y este otro código DEVCA62 para un 62% de descuento en claves Office. Te dejo los enlaces en la descripción y doy muchas gracias a Keysoft por patrocinar este vídeo. Pues estaba yo tan tranquilamente scrolleando vídeos de TikTok cuando de repente me salta un SMS de Abanca y el mensaje dice así: se ha iniciado sesión desde un dispositivo no autorizado. Si no reconoce esta acción, verifique inmediatamente desde este enlace. Todo esto sería bastante alarmante. Alguien ha iniciado sesión en mi cuenta de Abanca, o sea, del banco. Sería muy preocupante si no fuese porque no soy cliente de Abanca. Vaya. Pero es que si os fijáis, es falso de narices. Me está diciendo que inicie sesión inmediatamente. Ahí está lo que os he dicho de la prisa. Y bueno, ahora ya puedo poner el mensaje porque la página web ya está caída, pero fijaos que es falsa de narices. Es .abanca/clientes soporte. Es muy falsa, pero alguien que mira así rápido puede caer fácilmente. Vamos, ves la palabra Abanca, ves lo de inicio de sesión, te asustas y entras. Es normal. Si te pilla despistado, puede dar el pego. Pues lo iba a dejar estar como siempre hago, pero ¿recordáis esos héroes que por Twitter suben sus hazañas de cómo fastidian a estos cibercriminales? Y por una vez quería sentirme como ellos, quería hacer algo que de verdad me llenase, así que dije, bueno, esta es mi oportunidad. Fui corriendo al ordenador y copié el enlace para poder abrirlo y tener mucho más control en mi PC y ver de qué se trataba esta página web. Y mi sorpresa fue que al entrar no me resolvía la página web. Pensaba que lo había escrito mal, lo comparé varias veces, lo estaba poniendo bien. Entonces se me cayó el mundo al suelo. Ya se me habían adelantado, habían tirado la página. Vaya, se acababa de recibir el mensaje y ya la habían tirado. Qué lástima. Pero algo se me iluminó. Hice algo que no tenéis que hacer nunca, y es que entré al enlace desde el móvil. No sé, por probar. No vaya a ser que esté escribiendo algo mal. Y Tachan me dejó entrar. ¿Qué está pasando aquí? De verdad, si veis que es un enlace falso, no entréis. O sea, no vale la pena ni que pulséis. Yo es que vivo muy al límite y me arriesgo en estas cosas, pero vosotros no lo hagáis, por favor. Pues muy curioso. Estos listillos estaban devolviendo un 404, es decir, un error de not found,
cuando entraba desde un ordenador, pero desde el móvil me salía perfectamente la página del login de Abanca. Era tan curioso que únicamente sirvió para encender más mi curiosidad. Pues empecé a trazar mi plan. Yo quería verlo desde el ordenador. Desde el ordenador tengo mucho control, así que voy a intentar acceder haciendo un script. En este script voy a hacer una petición al servidor y voy a indicarle en una cabecera, en la cabecera del User Agent, que para quien no lo sepa es una cabecera que se manda automáticamente y siempre incluye información del dispositivo, por ejemplo, el navegador que usas, si es un ordenador, un móvil, incluye diferentes parámetros y se mandan automáticamente desde el navegador. Pues eso lo puedes modificar, y lo modifiqué por código y puse el de un teléfono. Mandé la petición y me seguía dando un error 404. Vaya, son muy listos. Pero me da mucha curiosidad, voy a probar de otras formas, a ver qué opciones tengo. Existe una cosa llamada proxies. Para explicar rápidamente lo que es un proxy, pensar en una VPN. El funcionamiento es parecido. Al final funciona de intermediario entre tú y la página web donde quieres acceder, y oculta pues tu IP y tu información y llega a la del proxy. Pues bien, probé a usar algún proxy que fuese de teléfonos, que supuestamente Brick Data es una página web que te ofrece estos servicios. Y bueno, son de pago, pero tienen una prueba gratuita y dije, bueno, voy a probarlo. Me puse un proxy de un iPhone y tampoco me funcionaba. Me devolvía error 404. ¿Cómo lo estaban haciendo? La verdad es que muy curioso, no me dejaba entrar y yo cada vez me moría más de ganas por entrar. Me iba a dar por vencido, pero tuve otra idea. Voy a entrar desde el móvil, pero esta vez voy a capturar el tráfico del móvil, para así ver qué peticiones lanza, con qué parámetros los lanza y tener toda la información. ¿Pero cómo haría esto? Pues con ayuda de otro proxy, pero esta vez de un proxy que montaría yo en mi propio ordenador. No voy a dar detalles porque el vídeo quedaría muy largo, y tenéis más información en el blog que hice en su día, cuando realicé esto. Pero básicamente, con la ayuda de MeetMProxy, que es un software, pude simular un proxy en mi ordenador para que el móvil se conectase al Wi-Fi y la Wi-Fi pasase por ese proxy del ordenador. Lo tuve que configurar desde el propio móvil, añadiendo un certificado y tal, y de esta manera yo tendría acceso a todo lo que accede el móvil. Una vez configurado, el resto fue sencillo. Entré a las páginas web, empezaba a ver peticiones de Apple, tal, y de golpe veo la de la página web. Lo tenía todo en mi mano, todos los parámetros, todo lo que se estaba haciendo. Entonces era momento simplemente de simular una entrada real de un usuario que cae en esta trampa y le terminan robando los datos. La información que aparecía era muy valiosa. Tenía a mano todas las cookies de sesión. También vi que estaba usando Cloudflare con CSRF activado, que bueno, básicamente es un sistema para evitar ataques. Sí, los atacantes tienen sistemas para evitar ataques, así es. Y bueno, tiene muchas configuraciones como que antes de entrar a la web comprueben que eres humano y varios pasos para que no les llegue ningún bot e intente hacerles lo que yo les hice. La verdad es que viendo el nivel que suele haber, esta gente estaba muy bien preparada técnicamente y tomaron muchas medidas y precauciones para que no les atacasen su sitio web. Pero eso ya no era ningún problema para mí. Continué simulando la acción de un usuario hasta llegar al punto final y la verdad que os tengo que decir que era muy cutre. Había hasta un apartado donde tenías que indicar cuánto dinero aproximadamente tenías en el banco. O sea, saltaba a la vista que era falso. Lo que pasa que cuando ya veías esto ya era demasiado tarde, porque el inicio de sesión se manda, nada más pulsas el botón de entrar. Luego llegas al final y se queda como cargando eternamente. Y ya está. Ya te han robado tus datos y ya puedes decir adiós a todo. Mejor que vayas al banco y cambies las contraseñas. Pero bueno, yo puse datos falsos obviamente, y ahora que ya tenía toda la información de todas las peticiones que se habían realizado, era momento de contraatacar. Simplemente, como ya tenía los datos del API con las cookies y tal, me tenía que crear un script que me generase datos falsos. DNI, teléfono, tarjeta, incluso hasta el selector de ingresos también hice aleatorio para que no fuese siempre los mismos ingresos. Estaba generando datos aleatorios y de forma automática y masiva. Básicamente lo subí en mi servidor y lo tuve todo el día corriendo y mandando peticiones y peticiones y peticiones. De manera que estaban recibiendo como gente registrándose con diferentes cuentas, DNIs y tal. Por cierto, lo tuve en el servidor todo el día, en un servidor gratuito que tengo. Un servidor de 24 GB de RAM y 4 núcleos, que de verdad es totalmente gratis. Si queréis saber cómo conseguirlo, tengo un vídeo al respecto donde hablo de eso. Os lo dejo aquí por si os interesa. Pero el caso es que lo tuve todo el día, toda la noche, ejecutándose. La verdad es que no sé cuántas peticiones se mandaron, pero se mandaron muchísimas. Y de esta forma, los atacantes ya no tendrían forma de saber
cuáles son los registros reales y cuáles son los falsos que yo les he mandado. Sinceramente espero que les fastidiase, porque encima tocar cosas de bancos es ir a fastidiar. Ya no es una cuenta de Netflix, sino que tu cuenta personal del banco. Me parece una locura que hagan estas cosas. Y concluido con recientemente recibí otro mensaje. Yo no sé si es que soy un imán para estas cosas o es que mi teléfono se ha filtrado ya en todas las bases de datos. Y este mensaje que recibí fue de la DGT, la Dirección General de Tráfico. Quien no sea de España, básicamente es una entidad pública que se encarga de gestionar todo el tema de los vehículos, carnet de conducir, todo lo que tenga que ver con la carretera tiene que pasar por la DGT. No sé cuál es el equivalente en Latinoamérica. Este mensaje para mí era algo en lo que era mucho más fácil de caer, ya que te decía que recibías una multa. Es mucho más común recibir una multa que ser de un banco específico que puede que ni seas. De la DGT es todo el mundo que tiene carnet. Entonces me puse manos a la obra. Estaba dispuesto a hacer lo mismo, pero obviamente no eran los mismos atacantes y tenían otros sistemas de seguridad que vamos a ver a continuación. Como era de esperar, tampoco me dejaba entrar desde el ordenador. Así que como yo ya me conocía esto, hice lo mismo. Me monté este proxy y me conecté desde el móvil para ver las peticiones que hacía. Pero viendo las peticiones vi que eran bastante simples. No vi ninguna cabecera de Cloudflare, pero bueno, vi una cookie por ahí de sesión y el user agent de mi teléfono. Así que lo que hice fue copiar ese user agent de mi teléfono y lo usé en mi ordenador. Pero esta vez fui mucho más práctico y en vez de tener que hacer un script que llamase a la página web y comprobar que llegase, lo hice desde una extensión de Chrome. Porque sí, existe una extensión para modificar cabeceras que se envían. Dentro de estas cabeceras, obviamente, puedes incluir el user agent. Y solo con eso me permitió entrar. La verdad es que una seguridad mucho más débil frente a la otra que hemos visto. Una vez dentro, me di cuenta que esta página web no estaba preparada para verse en pantallas grandes, ya que, como veis, estaba un poco distorsionada y bastante cutre. Desde el móvil sí que daba más el pego, incluso el navbar era igual que el de la DGT, pero en PC era muy cutre. Una cosa curiosa es que me hizo mucha gracia, porque bueno, estaba simulando un pago de una multa y había un selector para que te hicieran un 50% de descuento. Que bueno, esto es habitual, si pagas antes una multa, te pagas la mitad, pero me hizo bastante gracia que estuviese en un selector y si te olvidabas de seleccionarla, pagabas la multa entera. Era curioso. Así que bueno, fui recopilando los datos de las peticiones y estaba ya dispuesto a hacer lo mismo. Me vais a disculpar, pero yo de ciberseguridad entiendo lo justo que voy aprendiendo. Sé que podría haber hecho mucho más, sé que podría haber buscado la IP en Shodan para ver si tenía algún puerto abierto, sé que podría haber hecho un tracer para buscar más información de esa IP, pero bueno, de esas cosas me enteré más tarde indagando y por el momento lo único que hice fue estorbarle los datos. En este caso la información que se rellenaba era otra. Aquí sí que incluía nombres de personas, número de tarjeta de crédito y otros datos. Entonces yo tenía dos opciones, o consumir unas APIs que te generan nombres aleatorios de personas, números de tarjeta, etc. Pero bueno, estas APIs tienen un taller gratuito y luego son de pago, y la otra opción era generarlo a mano. Generando a mano obviamente tendría que poner muchos casos de uso y al final se repetirían los nombres. Pero bueno, con ayuda de ChatGPT hice ahí un script rapidín, apañado, para que diese el pego, porque no quería gastarme ni un solo céntimo en esta gente. Entonces bueno, hice así un script rápido, que por cierto tenéis los dos scripts subidos a GitHub, aunque bueno, son scripts muy básicos de Python que generan cosas y mandan peticiones, no tienen mucha complejidad. Y nada, lo volví a poner en mi servidor gratuito y lo volví a ejecutar durante todo el día, toda la noche, constantemente. Una cosa que me di cuenta que sí que tenían de seguridad, y menos mal que me di cuenta antes de subirlo al servidor, es que si lanzabas peticiones muy rápido, te terminaban baneando la IP. Esto seguramente sea un rate limit de Cloudflare o lo hayan configurado de alguna otra forma. Entonces yo lo que hice básicamente fue poner un tiempo de espera. No sé si fueron 5 segundos, pero de este modo ya no me detectaba que estaba lanzando muchas peticiones y por ende no se paraba el ciclo nunca, a no ser que yo lo detuviese. Obviamente esto no es una solución ni es lo que debéis hacer. Yo lo hice porque quería divertirme, aprender un poco y trastear, y al final aprendí cosas que no sabía. Pero lo que hice inmediatamente después de hacer toda esta tontería fue denunciar, tanto en una página de denuncias de phishing que tiene Google, como a la Policía Nacional en su apartado web de denuncias online. No es necesario que pongáis vuestros datos, es una denuncia rápida, sin datos, y yo sinceramente os recomiendo que cuando os lleguen estas cosas lo hagáis. Porque vosotros os daréis cuenta, pero otra persona más mayor o que no se fija puede caer en estas estafas y le pueden fastidiar bastante. Así que yo siempre recomiendo denunciar y luego ya obviamente ya es competencia de las autoridades
y ellos se encargarán. Siempre tenéis que ir con ojo con los mensajes que recibís. Muchos gestores de correo, como Gmail, que es el de los más populares, tienen ya mecanismos para detectar estos temas de phishing. No siempre lo detectan, se dan muchos casos, pero algo detienen. Donde no hay mecanismos es en los SMS, los mensajes que os llegan al móvil. Ahí no hay nada de defensa. De hecho, una cosa que no he comentado es que cuando me llegó el de la DGT, yo tenía un codiguito anterior de la DGT que ya me había llegado en el mismo hilo de emails. Y es que se pueden hacer pasar por quien sea y es muy fácil. Y de verdad que es que aunque hayáis recibido el código de inicio de sesión de Netflix y luego un mensaje, puede que no sea Netflix. Por eso tenéis que ir con mucho cuidado. Eso importante. No fiaros aunque ponga el nombre oficial y salga el registro de mensajes, ¿vale? Siempre, por favor, leeros el mensaje con calma. Buscar alguna falta de ortografía. Eso es un indicativo de que es falso. También tenéis que mirar bien la URL. A veces va con acortadores para que no se vea bien o con nombres muy similares, incluso con caracteres que parecen ser los que no son. Sabéis que una L también es como una I mayúscula. Cosas así tenéis que tener mucho cuidado y fijaros bien. Por favor, siempre leer con calma. Recuerda que los organismos oficiales, como la DGT, no avisan las multas por SMS. En todo caso, te saltaría en su aplicación oficial o te llegaría una carta certificada a tu casa. Pero por SMS no te van a pedir que pagues ninguna multa. Eso tenlo seguro. Igual que el banco. Mucho ojo con el banco. El banco para notificar estas cosas tiene mucho cuidado. Así que no os fiéis de cualquier cosa. Incluso si os llaman. Hay muchos casos en el que os llaman, se hacen pasar por vuestro gestor del banco, os dicen vuestro nombre, los últimos dígitos de vuestra tarjeta, muchas cosas así, porque son datos que al final se filtran y los tienen. Mi recomendación es que si ocurre esto, para descartar si es un problema de verdad y no podéis ir al banco porque está lejos, nos viene bien, colgáis la llamada y llamáis vosotros al banco. Y ahí es cuando os podéis fiar. Porque igual que pueden hacerse pasar en un SMS, en la llamada también pueden simular ser otro número de teléfono. Eso se llama call spoofing y si queréis los puedo explicar en otro vídeo, pero es un caso aparte. Cada vez van a aumentar más estos casos y más con el auge de la IA, que facilita todas estas cosas. Así que debemos estar protegidos y sobre todo el conocimiento es poder. Por eso os recomiendo que si tenéis amigos y conocidos que les interesa el tema de ciberseguridad, les enviéis este vídeo. Y si queréis saber cuál es el mayor estorbo de la piratería que está sacudiendo toda España, quizás debas conocer los bloqueos masivos que está haciendo la Liga a muchas páginas web de toda España, inocentes como Google o ChatGPT, por culpa de cibercriminales. Y cómo esto te afecta a ti, incluso si tienes un negocio. Te dejo este vídeo hablando sobre el tema y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.